¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Residen en Sydney, son gallegos, concretamente de A Coruña, y ayer vivieron de una forma especialmente intensa una de las jornadas más complicadas que se recuerdan en esta ciudad australiana. Escuchamos un disparo. Yo no había escuchado un disparo en mi vida, la verdad. Fue un ruido muy bueno, que al principio nadie, yo y otros muchos, vaya, no sabíamos lo que había sido. Vimos una luz y escuchamos un golpe seco, sin más. Y apenas 3 minutos después escuchamos toda una ráfaga de disparos, un tiroteo, y la gente, pues yo el primero, corría a la esquina más cercana, porque estábamos en la zona segura, y nos marchamos allí tan pronto como pudimos para volver al cabo de un par de minutos después. Es el testimonio de dos gallegos, como les decía, que ayer fueron testigos directos de la pesadilla que se vivió en Sydney. Marina Chiavegato, muy buenas noches. 16 horas de terror. Hola Fernanda, sí, porque un secuestro en una cafetería en el centro financiero de la ciudad acabó con 3 muertos y 6 heridos. El secuestrador era Man Aaron Moniz, un clérigo musulmán radical procedente de Irán y que murió durante el tiroteo que se produjo cuando la policía entró en el local. El secuestro duró 16 horas y hoy Sydney estaba de luto. Hoy ha sido un día de apoyar mucho a la comunidad musulmana. Si bien es cierto que durante los últimos 3 meses ha habido mucha islamofobia, hoy se ha demostrado todo lo contrario. No siento temor, o sea, aquí hay mucho control. Bueno, después escucharemos con más calma cómo vivieron estas dos personas lo que, como decíamos ayer, tenía lugar en Sydney. Por cierto, un actor español, Willy Toledo, ofrecía hoy en Twitter su particular visión de los hechos. Exactamente dice lo que ven. Un tipo entra en un bar, secuestra clientes, no hay daños, horas después entra policía, mata a 3 personas y hiere a 7, alarma islamista mundial. Puede imaginar que este comentario se ha convertido en uno de los más comentados en las redes sociales en las últimas horas. Y hoy, 10 días después, 2 personas han sido detenidas en Madrid y diferentes ciudades como presuntos autores de la muerte de Jimmy, ese hincha del Deportivo que moría en aguas del río Manzanares antes de un partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid. Se supone, se presume que 2 de esos detenidos, más de 30 en total, participaron directamente en los hechos. Como decíamos, Jimmy, ese seguidor del Deportivo de A Coruña que fallecía hace unos días en la capital de España. Hablábamos de una investigación policial y de otra que ha convertido en imputado a una persona que ha jugado un papel fundamental en España hasta hace nada, se puede decir prácticamente hasta el pasado verano. Marina Chiavegato, ¿de quién hablamos? Fernanda, 10 miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, están imputados, entre ellos su mujer, Marta Ferrusola, y sus 3 hijos, quienes duplicaron su patrimonio en un año y declararon 12 millones de euros a Hacienda en el 2013. El juez considera que esta ocultación de patrimonio es como mínimo sospechosa y los investiga también por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El clan Pujol ya está imputado por 4 causas distintas. Ourense, hablando de justicia, la jueza Pilar de Lara continúa investigando la posible financiación ilegal del Partido Popular. Saben que hace unos días hablaba el exgerente de esta formación, de la formación conservadora, Emilio Pascual, que sostiene que el PP, como decíamos, se financió de forma irregular. Hoy ha hablado Manuel Bartal-Blanco, que como saben es el actual presidente de la Diputación de Ourense, y lo ha hecho también Roberto Castro, subdelegado de la Xunta, subdelegado del Gobierno en Ourense. Cuestións que non me foron notificadas, que coñezo que teñen a súa raíz nunhas declaracións dunha persona contra quen xa teño plantexado as accións legais oportunas con toda a contundencia que manifestei dende o primeiro momento. No tengo nada que ver con eso y mi nombre no puede estar figurando en ninguna factura, en ningún recibo, en ninguno. Y hablando del Partido Popular, algo parece que se está moviendo en las entrañas de esta formación que gobierna España, como saben. Se acercan las elecciones y Rajoy empieza a mover ficha. Hoy ha nombrado un nuevo portavoz del Congreso de los Diputados, un pata negra conocido por su contundencia verbal. Se llama Rafael Hernando y hoy hablaba con cierta ironía de los tiempos de Rajoy. Pues ya sabe usted que el presidente maneja los tiempos como los maneja. Algunos padecemos de úlcera de estómago. En estos días, ante su insistencia, pues yo pido perdón porque no podía decirles nada, sencillamente porque no sabía nada. Y esta mañana pues ha hecho esta propuesta y lo ha hecho al grupo parlamentario, que me parece que es la forma normal, ¿no?
Bueno, los tiempos de los partidos políticos o de los líderes de los partidos políticos no ha sido el único cambio dentro del PP. Soraya Sáenz de Santamaría, la supervicepresidenta, tendrá ayuda. Rajoy ha decidido nombrar a un segundo portavoz del gobierno. La maniobra parece que debilita a Dolores de Cospedal, que ha protagonizado fallos de comunicación tan evidentes como estos. Yo no quiero ser igual que un hombre, ni quiero tener los atributos de un hombre. Yo quiero tener los atributos, las virtudes y los defectos de una mujer. Yo no quiero ser un hombre. Pero el incremento de la ocupación y desde luego, el incremento o el que haya bajado el número de desempleados fundamentalmente tiene que ver con el crecimiento económico. Una ley que se aprueba entra en vigor para lo que ocurre después de aprobarse esa ley. Lo que se trata de evitar es que los comportamientos del pasado se vuelvan a producir. En forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Bueno, solo un pequeño adelanto. Hay que recordar que efectivamente Dolores de Cospedal es abogada del Estado. Hoy se trataba de buscar reacciones directas del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy. Le voy a dedicar este momento acoso mediático en los pasillos a uno de nuestros contertulios, que después les voy a presentar. Se ha pronunciado muchas veces sobre esta forma de acceder a los políticos. Vean cómo hoy trató de zafarse Mariano Rajoy. ¿Por qué el señor Hernando? Ahora vuelve. Presidente, ¿qué le gusta del señor Hernando? ¿Qué le gusta del señor Hernando? Bueno, y fíjense en esta imagen. Se trata de uno de los edificios de viviendas residenciales más premiadas de Galicia. Está situada en Ponte da Sarela, muy cerca de Santiago de Compostela. El arquitecto y profesor de la Politécnica de Múnich, Víctor López Cotelo, firma el proyecto. Contó con todos los permisos municipales y de la Xunta. Estuvo representado en la Bienal de Venecia. Ha sido merecedora de importantes premios como el Saloni o el Gran Premio Enor de Arquitectura. Y asómbrense porque un juez considera que debe derribarse en un 65% al considerar que no se ajusta a la legislación. Carlos Quintanes, moi boa noite. Boa noite. Bueno, arquitecto, un dos que firma, entre outros 300, unha petición para que isto non aconteza. Tenemos ocasión de entrar nos detalles do que está acontecendo con esta vivenda, pero resumindo, por que se vai derrubar esta vivenda? O resumen, me parece que, bueno, se pode decir que basicamente porque aí se pode permitir a través dun proxecto un incremento dun 20% da superficie que había actual. A discrepancia é se ese 20% da superficie se tiña que facer adosada sobre as antiguas cortadorías ou se podía facer separada. Básicamente ese é o problema. No país que temos, cos problemas que todos coñecemos que teñen que ver co urbanismo, que lectura hai que sacar desto? A lectura máis dramática que se pode imaginar. É dicir, realmente estamos nun dos exemplos máis maravillosos que se pode atopar de entendemento da tradición ca arquitectura contemporánea, da relación ca paisaxe. É dicir, este é unha arquitectura maravillosa en todos os conceptos, un exemplo desde todos os puntos de vista, non só para os de fora, sino tamén para nós, e resulta que non sei se un dos millores exemplos ou ben había que decir o exemplo da arquitectura neste momento pode estar a sufrir un corte dramático dentro da súa estructura, co cal xa non ten ningún tipo de sentido. Bueno, pusimos falar polo miúdo despois, como decía con Carlos Quintáns, bueno, polo extraño, polo surrealista desta decisión que acontece, como decíamos, nun país que ten os problemas de urbanismo que todos coñecemos. Están con nos tamén Lourenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. Sorprendido con esta decisión judicial? Pois sí, a verdade é que non sei moi ben a que responde, non sei se ten que ver con algún tipo de denuncia. Eu coñezo ben o sitio, que é cerca da miña casa, e, en fin, vin que estuvo moito tempo parado, de feito, a obra, e a verdade é que, bueno, incluso o Camiño de Santiago pasa por ali, é un sitio especialmente emblemático, non? Que e a verdade é que sorprendido, sí, porque falábamos antes de empezar, eu sempre, en fin, na miña visión do pasado, ainda que non me dedico a urbanismo, nin a arquitectura, nin nada disto, a sensación que teño, é só unha sensación, é que cando as elites fan obras apreciables e que duran e que son apreciadas no tempo, pois a xente tende a imitar eso nas súas construccións populares, non? E deso temos moitos exemplos en relación pois coa arquitectura indiana ou coa boa arquitectura pacega, en fin. E isto
como mínimo, para min é desalentador. Non? É Desalentador, un exemplo negativo, é o contrario do que esperaríamos. Non? Está con nos tamén Adina Dumitru, moi buenas noches. Moi buenas noches. Xosé Luis Barreiro Rivas, supoño que te diches por aludido cando falei dese acoso a Mariano Rajoy nos pasillos, porque ti non estás conforme con esa forma de abordar os representantes políticos, non? Non, eu non estou de acordo con eso porque acaba dando unha imaxen del pésima que non se corresponde coa función normal de un político. Non? Eu creo que o político ten que atender á prensa, pero ten que atendela en situacións donde el elixa e donde os propios xornalistas estén situados onde teñen que andar preguntando todos xuntos e a gritos nunha escena que me parece terceiro mundista. Cantas veces ten que comparecer e todo eso é difícil de establecer, pero en todo caso eu que creo é que non se pode facer falar a ninguén. Por certo, a Isabel Pantoja tampouco, é dicir, cando baixa Isabel Pantoja dun avión e non quere falar, e di que non quere falar, tampouco se lle pode ir detrás facendo preguntas que parecen respostas. E a través de plasma se poden facer declaracións? Sí, claro, a través de plasma, claro. Entre outras cousas porque toda España solo ve o goberno a través de plasma. Os que o ven en directo son os periodistas de Madrid, claro, bueno, pero todos los demás vémoslo a través de plasma. Podemos debatir despois. Non le pasa nada a ellos con que lo vean tamén de vez en cuando a través del plasma. Podemos debatir despois de eso. Carlos González Príncipe, moi buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Les presentaba una fotografía hace unos segundos y ahora les quiero presentar otra imagen completamente distinta. Bueno, pues la imagen corresponde a esta mañana, es exactamente la puerta del despacho de nuestro compañero y querido amigo Roberto Blanco Valdés. Un grupo, se supone que un grupo, porque es como suele actuar este tipo de personas, ¿no? De forma individual, que todavía no han sido identificados, clavaron estas tablas en la puerta de su despacho con bueno, pues las palabras que están leyendo en sus televisores. No hay que buscar ninguna explicación a lo sucedido, pero lo cierto es que en los últimos días Roberto ha sido insultado de forma evidente a través de las redes sociales después de escribir un artículo en La Voz de Galicia en un determinado contexto que tenía que ver con la utilización del gallego en este país. Y ahora, de la forma tan valiente que acaban de ver, algunas de estas personas han decidido tapiar la puerta del despacho de Roberto en la Universidad de Santiago, en donde, como saben, imparte clase, algo que casi convierte este asunto en más repugnante, el hecho de que se produzca en una universidad en la que se supone que tienen que suceder otras cosas completamente distintas. Roberto. Sí, bueno, en esta ocasión han tapiado, han puesto las tablas, se ve que alguien debió de llegar, debió de ser a primera hora de la mañana y dejaron la última sin poner. Vamos ganando, porque en realidad la anterior vez habían tapiado la puerta entera. ¿Hace cuánto tiempo de la otra vez? Pues yo no lo sé exactamente, pero yo creo que fue hacia 2007 u 8 años, sí, o quizá un poco más, ¿no? Bueno, es muy sencillo, ¿no? O sea, el fascista es el que a cara descubierta expresa sus ideas en un contexto plural, en un contexto democrático, y los supuestos antifascistas son los que de manera agazapada pretenden acabar con la libertad de expresión y con la libertad de prensa y con la libertad de manifestación. Los espectadores opinarán por sí mismos y los ciudadanos opinarán por sí mismos, ¿no? Yo vi las fotos esta mañana y bueno, lo comenté contigo, me parece una violencia insoportable y yo no sé cómo estás tú, cómo procesas personalmente esto. Es muy molesto y muy... desagradable. Muy desagradable por una razón fundamental, porque uno ejerce una profesión que es la profesión universitaria y esta profesión universitaria la combina con el ejercicio de la profesión periodística, expresando ideas, siempre argumentadas, con las que se pueden coincidir o no, esto es absolutamente evidente. Llevo 20 años escribiendo en La Voz de Galicia, 20 años participando en los medios de comunicación, he escrito cerca de 3.000 artículos en La Voz de Galicia, y si hay algo por lo que creo que se ha distinguido la ejecutoria, mi ejecutoria en la prensa y en los medios de comunicación, es por defender la libertad, por defender la democracia, el pluralismo político, y eso es lo contrario de un fascista, ¿no? Diríamos que a mí me afecta poco el que me llamen fascista, yo estoy ya muy acostumbrado a los insultos. ¿Pero recibes muchos insultos a través de estas redes? No, de este tipo de cosas menos, afortunadamente, ¿no? A través de las redes, sí. Las redes se han convertido, las redes son como todas las cosas, ¿no? Las redes son como un coche es un instrumento maravilloso de
de comunicación y puede convertirse en un arma mortífera. El vino es una cosa maravillosa si se bebe con prudencia y puede ser demoledor si se bebe en exceso. Y las redes pueden ser una maravilla y lo son, y son un gran depósito de basura, ¿no? En donde a uno se le insulta de una manera absolutamente brutal. No soy yo solo, muchos de los que, incluso algunos de los que estamos en esta mesa, somos sistemáticamente insultados en las redes de una manera absolutamente terrible por personas que lo hacen en el anonimato más absoluto y por tanto desde la cobardía más absoluta, por expresar ideas. Bueno, pues es muy sencillo, quien no está de acuerdo con lo que uno dice puede discrepar, eso es la democracia, ¿no? Y el pluralismo es la esencia de la sociedad democrática, ¿no? Debatimos... Sí, perdona, no te No, el objetivo es que uno no hable, ¿no? Claro. El objetivo es que te calles, ¿no? El objetivo es que no expreses tus ideas. Y esto es lo que caracteriza a los fascistas. Por ahí va un poco porque hubo un debate lógico para decidir qué hacíamos con este asunto. Hay una opción que es silenciarla, no contarla, quizás para no darle, según el punto de vista de muchos, el altavoz que a lo mejor buscan, pero yo creo que también es hora de no callarse y de decir que estas cosas suceden. Y Lourenzo, que ti tamén formas parte da Universidade de Santiago, non sei que opinas? Pois eu entereime xa yo, en fin, moi pouco tempo despois, porque, bueno, como convivimos e formamos parte da mesma universidade, e xa lle mandei o apoio privado que correspondía, non? Que opino? Que vou opinar? É dicir, o que lle dixen a ele xa, que os bárbaros actúan de novo, non? É dicir, xa houve unha vez, houve máis de unha, e actúan de novo, non? A ver, eu creo que é simplemente imposible atopar razóns para algo así. O sea, nin na universidade, nin fora da universidade. A democracia é persuasión, é debate, discrepancia, é confrontación de ideas. Roberto e eu confrontamos ideas desde hai 20 ou 25 anos, pensamos de forma diferente en moitos asuntos, igual que moitos dos que estamos aquí, e iso é. Que non hai ningún tipo de explicación para isto. É dicir, ele lo decía, o anonimato é cobarde. E, efectivamente, forma parte, eso sí que forma parte do fascismo. E eu que me dedico a estudialo, forma parte da orixe do fascismo. É dicir, a masa que pode levar capuchón ou non levar capuchón, que pode ir, pero sempre van uniformados e vestidos igual, non? É dicir, o contaba no seu libro Stefan Zweig, non? É dicir, ele o viu nos fascistas en Italia, na Plaza de San Marcos, despois o viu en Múnich, despois o viu en Salzburgo, onde vivía, e despois, por certo, o viu en Vigo, no ano 37, cando pasaba camiño de Nova York. Ten que ver con eso, con xente anónima que intenta silenciar os demais, que intenta calalos. O que pasa é que eu creo que, bueno, por suposto é difícil calar a Roberto, por sorte, e en todo caso estamos aquí todos os demais tamén para defender o seu dereito a decir aquilo co que non estamos de acordo e moito daquilo co que estamos de acordo, porque o fundamental é concordar na liberdade. Hai máis persoas vinculadas á Universidade de Santiago, pero hai moita xente tamén aquí, outras persoas vencelladas, neste caso a Universidade da Coruña, independentemente da universidade ou non, como persoa, Adina. Sí, no tiene nada que ver. Bueno, atrae más la atención a lo mejor en la universidad, porque la universidad es una institución que defiende el pluralismo y defiende la libertad de opinión, ¿no? Yo creo que es algo intolerable, no se debería actuar nunca así y desde luego no son formas en una democracia. Tenemos, y como sociedad hemos evolucionado hacia un estado donde podemos discrepar con la palabra, ¿no? Y donde podemos discrepar de muchas formas diferentes. Así como estas personas también a veces a lo mejor utilizan las redes sociales, si las utilizan para discrepar, por ejemplo, para escribir artículos contrarios o para hablar de cómo Roberto no tiene razón, por ejemplo, en alguna cosa que dice, eso es perfectamente legítimo. Ahora, este tipo de manifestaciones no son legítimas, ¿no? En ninguna situación y no deben ser defendidas bajo ningún concepto. Y yo creo que ahí la universidad también tiene que tomar posturas, ¿no? Tiene que tomar una postura clara en esto, es decir, se tiene incluso que mandar este mensaje de forma mucho más contundente, ¿no? a los alumnos y educar en las aulas a los estudiantes en que estas formas no son aceptables. Xosé Luis. A ver, a min doime por tres vías, non? En primeiro lugar, polo amigo, eu entereime por Roberto cando me chamou esta mañán e me contou, non? En segundo lugar, porque somos colegas, estamos, por decirlo de alguma maneira, no mesmo ambiente, na mesma profesión, e tamén me doi polos alumnos, porque realmente isto dá a sensación de que os alumnos da universidade son así, en términos generales non son así, non? Eu creo que estas cousas explícanse na forma de actuar de certos grupos e na forma tamén en que foron consentidos durante moito tempo con opinións que parecían non contradecibles, verdad? O feito de que agora se contradigan a través de artigos ou a través de calquera outra fórmula descolocos un pouco e falle salir, por decirlo de alguma maneira, por esta tanxente tan deleznable, non?
Pero eu viñalle dicindo a Roberto, vimos no coche, nós facemos estas reflexións xuntos, que esta é unha cousa que existe e, desde o meu punto de vista, ten moito máis que ver coas envidias e cobardías das situacións alcanzadas que lle permiten a unha persona ter papel na sociedade, ter papel na opinión, etc., por xente máis frustrada que por xente ideolóxicamente motivada. O sea, eu creo que é máis unha manifestación de frustración e de envidia que unha manifestación... Ojalá. Eu creo que sí. Yo creo que es la mejor de las posibilidades. Yo non soy tan clemente como tú. Sí, eu non son clemente porque isto que estou dicindo eu, para min, é peor. É o peor de decir. O que estou dicindo é o peor que, desde o meu punto de vista, se pode decir. Carlos, te escucho enseguida, pero simplemente dos cosas. Estamos recibiendo muchos apoyos para Roberto a través de Twitter, incluso una persona que llamó directamente al teléfono, y hablabas de las redes sociales, que efectivamente... pues las personas que tenemos una cierta proyección pública por nuestro trabajo, por nuestros conocimientos, sí que muchas veces pues soportamos comentarios que no tienen que ver con la crítica, sino con el insulto directamente, y muchas veces resguardados en ese anonimato que precisamente permiten las redes sociales. Carlos, yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que la tentación autoritaria existe, ¿no? Pero no solamente en los grupos radicales, ¿no? Las personas que detentan el poder en algún momento quieren silenciar a las gentes que no opinan como ellos. Es decir, esto es, así pasa todos los días. Por lo tanto, la lucha por la libertad es que nunca se acaba, ¿no? La lucha por la democracia es, como decía el viejo Trotsky, como la revolución permanente. Hay que estar todos los días dando la cara. Y lo peor que podemos hacer es callarnos. Yo creo que ahora que ya somos mayores, además, no tenemos motivo para callarnos, porque nuestra generación tiene las manos limpias. Habremos cometido errores, yo no digo que no, pero hemos hecho un país mucho mejor del que recibimos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era estudiante en la facultad que para poner un mural, coño, a mí en Pamplona me abrieron un expediente y me echaron 3 meses de la universidad por poner un mural, ¿no? Hoy pueden decir todas las barbaridades. Yo cada vez que entro en el centro de salud veo en el centro, en el papel este de los sindicatos, veo allí barbaridades del hospital, no sé qué, casi estamos matando a los enfermos. Bueno, yo no lo comparto, pero me parece que tienen todo el derecho a decirlo. Pero en los temas de la libertad ni un paso atrás. Y bueno, a estos estos además son muy cobardes y cuantos más hablemos, más se les bajan los pantalones. Son unos cobardes absolutos, además. Roberto, ¿querías apuntar algo? No, una cosa breve. En realidad, la tentación de todas las personas autoritarias es la de acabar con lo que define más esencialmente a la democracia, más que ninguna otra cosa, que es el pluralismo. Es decir, la democracia es básicamente la existencia de maneras distintas de entender la economía, la cultura, la política, las costumbres. Eso es la democracia. Yo les explico a mis alumnos que la democracia supone incluso un cierto relativismo moral, limitado por los derechos y libertades fundamentales, pero un cierto relativismo moral. ¿Qué es mejor? ¿La libertad o el orden? Pues esto es discutible, ¿no? ¿Qué es mejor? Esto, que haya, incluso en temas muy polémicos, que se despenalice el aborto o que no se despenalice el aborto. Esto es discutible. Hay posiciones morales muy distintas. Y esto es la esencia de la democracia. Es decir, la democracia existe porque hay distintas formas de entender la vida, distintas formas de entender el mundo, las relaciones sociales, las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esto es la esencia misma. Y todos los que consideran que el discrepante tiene que ser callado, aniquilado, expulsado, exterminado de una u otra manera, están atacando la base misma de la sociedad democrática. La sociedad democrática no puede vivir. El alimento, o sea, la savia de la que se alimenta es justamente la diferencia de posiciones, la diferencia de opiniones, que esto, lógicamente, se garantiza a través de unos medios de comunicación libres. De unos libres y plurales. Bueno, pues yo creo que había que hablar de esto y que, como se ha dicho por varias personas, bueno, pues por lo menos que no nos callen, que quede constancia de lo que nos parecen este tipo de actos, insisto, de una violencia absoluta. Para mí, llegar a por la mañana a trabajar a tu despacho y encontrarte con esta cosa tan estupenda. Bueno, vamos a cambiar de asunto, lo presentábamos hace un momento, decisión judicial absolutamente surrealista, la que tiene que ver con esta casa tan singular, cuyos valores vamos a tratar de reconocer con la conversación que vamos a mantener ahora con Carlos Quintáns. Para que nos situemos un poco todos y sepamos de qué estamos hablando, esta es la historia de esta casa de Ponte Sarela. Esta es una historia al revés. Uno de los edificios más premiados de Galicia, en vez de conservarse, va a ser demolido.
el promotor Otero Pombo decidió recuperar lo que quedaba de esta vieja fábrica de curtidos, reducida a un montículo de piedras. Situada en Ponte da Sarela, muy cerca de Santiago, el arquitecto y profesor de la Politécnica de Múnich, Víctor López Cotelo, asumió el proyecto. Contó con todos los permisos municipales y de la Xunta, su integración con el entorno y el respeto a sus orígenes, la arquitectura preindustrial gallega, la calidad del diseño, su humildad y cercanía la llevaron a la Bienal de Venecia y la hicieron merecedora de alabanzas y de galardones internacionales, como el Saloni o el Gran Premio Nord de Arquitectura. Pero, además de eso, dio luz a un rural que adolece de proyectos comprometidos con el paisaje. A pesar de todo, la denuncia de un vecino que tiempo después se supo que vivía en una casa ilegal ha podido con la obra de López Cotelo. Un juez considera que debe derribarse en un 65%, al estimar que no se ajusta a la legislación. Más de 300 arquitectos han reunido sus firmas para evitar lo que consideran un sinsentido. El caso choca especialmente en una comunidad que ha acuñado el término de feísmo, casas con ladrillo a la vista encima de la playa o en entornos que deberían estar protegidos, esqueletos de hormigón que se multiplican como setas tras la crisis, materiales foráneos que no se integran, estilos dispares lejos de la armonía, normativas que mudan con cada estación y que por encima no se cumplen. La Ley do Solo que plantea la Xunta pretende obligar a todos los ayuntamientos a tener un plan urbanístico en menos de 2 años y poner fin a las casas a medio hacer, con multas de hasta 25.000 euros. Pero el escepticismo impera. ¿Cómo van a conseguir acabar con unas malas prácticas endémicas, instituciones que abandonan megaproyectos de millones de euros o piezas históricas como la antigua cárcel de A Coruña o el cuartel de San Fernando de Lugo? Para que Galicia deje de destruirse a sí misma con su arquitectura, son necesarias normas estables, pero también, creen los expertos, un cambio de mentalidad que concierne a todos. Bueno, Carlos, vamos a tratar de poner en valor este edificio. ¿Qué ten de singular esta vivenda? De singular, vamos a ver, de singular o que ten en principio que hai un promotor que atopa unhas ruínas dunha zona que está ao borde do río, unhas ruínas que están protegidas pero que están abandonadas, decide dunha actividade industrial, non? Dunha actividade industrial ou preindustrial, preindustrial, porque realmente eso é unha onde se traballaban cos curtidos, cas peles, era na beira dos ríos, porque así se podía botar todo o que sobraba cara ao río. Entón, pois eran zonas moi importantes para nós neste momento, pero naquel momento era como a parte realmente degradada da cidade. O que pasa é que se conserva, gracias a ese aspecto, se conserva xusto no camiño nunha das posibilidades do camiño de Santiago, pois se conservaban unhas ruínas nas que non se había actuado todavía. El as atopa, as merca, e a partir de aí empeza a soñar con unha suma de actuacións. Este é unha máis desas actuacións nas cales el, como individuo, pensa que non ten que estar esperando a que a administración actúe para facer as construcións ou os arranxos necesarios para que esas pezas pasen a ter o valor que merecen. El decide actuar a través dun procedimento moi longo, un procedimento no cal el vai abrindo camiños, empeza a falar con todas as administracións, empeza a través de ese procedimento legal, empeza a conseguir que se vayan autorizando cada unha das pezas. Non só desde o Concello, sino tamén desde Patrimonio, que é a parte, sí, que é a parte fundamental, é a parte que realmente, de alguna forma, ten que pôr en crítica a situación que estamos vivindo neste momento. Hai unha colaboración, un arquitecto que é López Cotelo e este promotor Pombo, das combinacións ideais, digamos, desas combinacións que ogalla existira máis neste país. Exactamente, realmente é unha situación maravillosa. Eu creo que somos a envexa de moitos lugares, todo o mundo está mirando o que sucede en Galicia pensando que isto é o normal, é dicir, que unha situación deste tipo, bueno, primeiro, que non se pode dar noutro lado, porque esa combinación ca tradición, ca vegetación, todas estas cousas que están en todas estas obras, non é fácil atoparlas en outros lugares. Entón, a importancia que están vendo todo o mundo desde fora desa situación excepcional, realmente o bonito sería, o exemplo sería que eso se pudese expandir, que realmente todos os promotores
de Galiza fosen capaces de entender que esta era a forma de actuar, porque con isto sí que se pode traballar dunha forma digna, se pode dormir pola noite sin ningún tipo de complexo despois de facer estas obras, non? Claro, pero con esta peripecia tan surrealista, como decía, posibilidade de que se derrube, porque a posibilidade certa de que se proceda a derrubar esa porcentaxe tan importante desta edificación? Eu, en términos legales, cada vez sei menos, non? Entón, non sei se hai algunha posibilidade todavía de que se poda... Se pode haber algún recurso ulterior, non? Máis que recurso, que se poda solucionar a través de algún procedimento que eu descoñezo neste momento, que supoño que non estará en riba da mesa de ningún técnico todavía. Non sei cal é o procedimento co cal isto se pode parar. A situación, realmente, é unha situación que eu non acabo de entender. É dicir, realmente, o que estamos falando neste momento é dunha actuación que o que fai é, de alguna forma, cuidar o patrimonio e actuar para non interferir con ese patrimonio. Nadie está discutindo, ni tan siquiera o xuez, que se poida ampliar a superficie que había ali. Eso non se está discutindo. O que se está interpretando ou discutindo, a verdad que non sei realmente como se pode describir, é si eso que se pode ampliar, que pode ser un 20%, que é o que se di, podría ser un 30, podría ser un 10%. Hai un número. Os números eu creo que na arquitectura son un problema. Carai. É moito máis fácil establecer realmente cales son as líneas. É máis fácil articular os procedimentos a través de dibuxos que a través das palabras e a través dos números. Pero neste caso nadie está discutindo se o porcentaxe é un e outro. O que se está discutindo é se se construye adosado ou sobre a construcción existente ou se se fai separado. Desde calquer punto de vista lóxico, desde o punto de vista da arquitectura, eu estou falando como arquitecto, lóxicamente, o que se debe é non actuar tocando sobre o que se quere protexer, parece o lóxico. É dicir, hai que, sobre todo neste caso, que hai unha superficie suficiente como para poder facer esa separación. E a interpretación que se fai é que realmente ese aumento se ten que facer sobre o construído, co cal non se conserva. O exemplo trasciende os detalles concretos, casi é un símbolo do que pode estar acontecendo, quero dicir, hai un exemplo ou unha consecuencia negativa deste exemplo, porque, claro, que mensaxe negativa no fondo se está transmitindo a este país que está tratando de tomar decisións un pouco coherentes co que estamos facendo co noso urbanismo, digamos? Bueno, pois non sei, é unha suma brutal. É dicir, por un lado, temos unha mala normativa. Eso é evidente. É dicir, por moito que busquemos as solucións a través de novas leis, realmente non temos unha boa normativa. E posiblemente a situación sexa absolutamente paradóxica. É dicir, neste momento está todo tan mal feito que xa non temos que articular os procedimentos para construir máis. O que temos que buscar son fórmulas moi concretas, que este é un caso paradigmático, no cal o que hai que facer é buscar con precisión como se arranxan todos os problemas que existen. Por un lado temos males as leis, por outro lado temos malas interpretacións a través dos diferentes técnicos que están actuando en moitísimas situacións e ademais temos en moitísimas ocasións unhas malas peticións por parte de quen quere promover ou de quen quere facer calquer tipo de construcción e tamén do técnico que as vai a facer. Temos todas as posibilidades en todos os grados negativos que podamos imaginar. Estamos nunha situación realmente excepcional que debería servir de exemplo. Cando estamos vendo as imaxes, estamos vendo que se está cuidando, se están dando leccións absolutamente de todo, de materiais, de vegetación, de relación, de volumetría, do que se ten que facer na relación cos límites do lado. Moitas das cousas que se están a falar nesta casa, noutro tipo de normativas, non estarían permitidas. Noutras normativas, co cal a xente que fai as normativas tería que entender se isto é unha maravilla, teremos que cambiar todas as malas interpretacións que estamos facendo, que son descuidos, sin máis. Como é posible, que supoño que moita xente se preguntará, insisto, tendo en conta as cousas que vemos por aí, como é posible que se sexa tan legalmente puntilloso neste caso e que despois cada un o ti vai facendo siga presente? Como poden convivir as dúas realidades? Non o sei. Bueno, hai moitas situacións na vida que ocorre o mesmo, non? Que realmente hai situacións paradóxicas nas cales os delitos máis grandes non
non se castigan, en cambio... Sí, o que dixo Lesme, se persigue máis o rouba-galiñas que o gran defraudador. Neste caso que estamos falando últimamente nestes días, que hai cousas que se están tapando que son gigantescas e outras que simplemente por un problema dun papel se están falando con muitísima máis atención. Neste caso é que non estamos falando de papel, estamos falando de interpretación. Eu entendo que a interpretación teria que ser por parte dos técnicos, basicamente. É dicir, os técnicos poderían estar equivocados ou non equivocados, pero terían argumentos porque están de cotío con leis que teñen que ver ca edificación. Un xuez non sei hasta que punto ten unha actividade tan continuada. Oxalá tuviese unha actividade tan continuada, porque teríamos valeiro, pois moitas das situacións que algunhas se ven no entorno da casa, simplemente unha visita hasta ali, pois se pode atopar como hai actuacións que son cando menos discutibles. Claro, e aí están. E aí están. Ti, nestes días, en relación con este asunto, tes comentado que a corrupción normalmente se agacha, pero en Galicia se exhibe. Por que tes esta percepción do que está acontecendo neste país? É moi evidente, simplemente unha visita a calquera lugar máis que evidente. Hai unha ostentación da corrupción no que ten que ver ca arquitectura. O de eu máis, que un pouco o lema que se atopa non só no rural, sino en todos os lugares, ese eu máis eu edifico máis, eu consigo chegar máis lonxe, máis rápido e dunha forma máis económica para chegar a ter posiblemente un rendimento económico, porque non entendo que poda haber outro tipo de estímulo, porque realmente, cando non é un rendimento económico, é dicir, que ti faz isto e logo marchas bastante lonxe para non ter ningún tipo de relación con eso que fixeches, pero é que esa corrupción, de alguna forma, a exhibes porque normalmente vives nela, estás moi orgulloso de haber superado no doble a superficie construída, estás moi orgulloso de haber feito esa construcción cos materiais máis baratos, que a carpintería peor, de alguna forma na situación menos noble que un se pode imaginar para a construcción. Leín por aí tamén que estás farto xa deste asunto. Xa fai moito tempo. Moito tempo. Moito tempo. Farto, pero de alguna forma, vamos a ver, eu penso que esta situación na que está Galicia, de que se está a falar continuamente de que isto non ten remedio, isto sí ten remedio. É dicir, esta situación tan anómala de que atopamos cousas maravillosas do pasado, pero moitísimas cousas maravillosas do pasado ao lado dunha actuación realmente nosenta de fai poucos anos. Eso ten unha razón, non pintando medianeiras como se fan nalgún concello, que é absurdo, porque ademais pintan as que non deben pintar, non? Sino que actuando dunha forma global. O que hai que facer, antes cando se falaba de libertad e de orden, aquí ten que haber unha certa libertad, pero ten que haber un orden. O orden ten que estar ao comenzo ou ao final. Non tivemos orden no comenzo, porque non se fixo nada para que houvese orden. Pero pode haber orden ao final. Pero para haber orden ao final, eso non se consigue a través de leis xenéricas e a través de frases que se poden interpretar de calquera forma. Eso se consigue tendo en conta que o que hai está aí e que temos que buscar acordos para poder solucionarlo. E non ten ningún tipo de problema, simplemente é que hai que traballar máis que a través de outros procedimentos que simplemente como na vida diaria. Cando das unha orden na casa, que non se manche isto, non se mancha. Xa está manchado, pois hai que limpalo, e leva moito máis tempo, e hai que limpalo en todas as cosas. Eu sempre que teño ocasión de falar con alguén que sabe desto, sobre este asunto, procuro buscar unha resposta que supoño que é complicadísima de contestar, no sentido de que temos de singulares os galegos. Ese exercicio que pasa por comparar territorios veciños, Galicia con Asturias, por exemplo, ou mesmo un exercicio que se pode facer perfectamente no tramo final
do río Miño e comparar os povos portugueses cos xemelgos galegos, non? Que temos de singular os galegos para ter esta relación que temos co noso territorio? Eu creo que bastante... precisaríamos de bastantes horas para... Sobre todo porque simplemente algún dos exemplos que estabas contando son matices moi distintos, ou se vamos a Hispanoamérica a situación é absolutamente parecida, pero con orixes distintos. As situacións son complexas porque no caso de Portugal atenden a unha relación da economía social que non ten nada que ver ca que se cambia para aquí, hai unha interpretación das normas, hai unha postura moi clara técnica desde moitísimo tempo e hai unha sensación de que realmente o que hai que artellar son solucións económicas que non teñen que ver tanto ca construción en caso de Asturias e sobre todo unha protección. Eu creo que o que pasa aquí de alguna forma é que se articulan procedimentos uns que son técnicos e outros que son económicos que permiten calquer tipo de cousa. É un exemplo moi sencillo. Nos cando andamos a pé casi non temos que articular ningún tipo de norma, de procedimento. Os nosos movimentos poden ser acordes máis ou menos con unha cantidad de xente que poda estar no noso entorno. No momento que temos un diñeiro e unha técnica, un coche, que un procedimento como é o formigón, ou como é o aluminio, ou como é certo tipo de cousas que neste momento posibilitan casi calquera solución, por estúpida que sesa, cando temos esos procedimentos, realmente é que non hai límite para a insensatez. É dicir, o coche nun descuido, igual que a técnica que temos ca construcción, nun descuido, pois lóxicamente pode facer calquera insensatez. Ti dis que traballemos a partir de agora con procedimentos que técnicamente casi non permitan estropicios, e seguro que non nos fan falta nin normas. O que ocorre é que xa temos destrozado. O estropicio feito. O estropicio feito, e ademais dunha forma totalmente esparcida, a través de leis moi concretiñas que realmente é o que... Xa para terminar, Carlos, cal é a desfeita que como arquitecto máis desacougo produce en ti? Cal? Un exemplo é que non sei, eu diría dúas por paradóxicas, non? Porque son extremos como opostos. Unha é a situación da urbanización en Miño. Me parece que é unha situación realmente dramática. Me quedaría con esa, porque realmente hai moitas. Teño que preguntar pola Cidade da Cultura, inevitablemente. Esa era a outra que iba a decir. Porque como vai, xa temos ali, pero como vai envellecer a Cidade da Cultura? Eu entendo que realmente é moi mal. Vamos a ver, non está feita con sistemas e procedimentos de alguna forma para que aseguren a eternidade. É dicir, cando ti facías unha catedral, de alguna forma o facías para siglos. A Cidade da Cultura non está feita para siglos, está feita cas solucións contemporáneas que son da construción máis rápida e a través de procedimentos que veñen da construción basicamente en madeira pensados para tempos moi cortos. Non creo que sexan solucións para moito tempo, non? Pois Carlos Quintáns, de verdad, un placer hablar contigo de estos asuntos, bueno, poner la alarma sobre cosas que están sucediendo y que tienen que ver con el país en el que queremos vivir, sobre todo. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos. Vamos a hacer una pausa de publicidad, enseguida continuamos. Les adelanto que hay una última hora que tiene que ver con el Parlamento de Galicia, lío monumental que ha llevado a la presidenta Pilar Rojo a suspender momentáneamente el pleno que se estaba celebrando, convocar a los portavoces de los grupos y tratar de poner orden en la sala, que diríamos. A la vuelta de publicidad conectamos con Viviana Villaverde para que nos cuente qué ha sucedido en la Cámara Legislativa gallega.